Hola amigos, soy el tío Nacho, pues obvio, y no estoy hablando inglés, pues obvio, esto es español. Reconozco que la mayoría de mis seguidores no hablan español. Hola abuelita, y por eso voy a incluir subtítulos por toda la duración del video. Aplausos, aplausos. Gracias, gracias. Ahora, es probable que se estén preguntando, What are those? Look at my chocolate! ya deja a la niña en paz o te lo va a devolver a chanclatazos. Y todos sabemos que hasta los cocodrilos no se meten con los chanclatazos. Bueno, en serio, si mirar este video en español te cuesta y dices, Sorry, I can hear you. I don't speak broke. tienes que darte cuenta de que eres un poco consentido. Claro, todos tenemos la preferencia para nuestra lengua nativa, pero como anglófonos no tenemos la necesidad de tratar con diferentes idiomas. Ya tenemos todo a la mano y en inglés, el idioma que hablamos. Pero así no es para todo el mundo. Para muchos, cuando van al estreno de una película, sale con subtítulos. Y los rockeros de otros países escuchan la música estadounidense y británica sin entender bien lo que dice. Por ejemplo, la canción I Want to Break Free por Queen suena a la frase aguanto refri. Suena a la frase aguanto refri, que significa I can carry a refrigerator. I can carry a refrigerator. Aún más, cuando la canción dice God knows I want to break free, suena a ya no aguanto refri, que significa I can't carry the fridge any longer. I want to break free. Es esa, la de Wonder Refri. Yo no hablaba español de joven, aprendí a hablar después de graduarme de la preparatoria. Y honestamente, no hubiera aprendido si no fue por la necesidad de aprender cuando viví en México por un ratito. Ya estando por este lado de la experiencia, estoy bien agradecido que tuviera que aprender, porque aprender un nuevo idioma representa una oportunidad de hacer nuevos amigos. Hola amigos, por ejemplo, si hablas inglés, tienes el potencial de conocer a 360 millones de personas máximo. Si añades español a tu repertorio, tienes otras 400 millones de personas, más que el doble de potenciales amigos. Si aprendes los 5 idiomas más populares del mundo, todavía solo te puedes comunicar con un tercio de la población mundial. Ahora, tengo que decir que aprender un nuevo idioma no garantiza que harás nuevas amistades. Yo hablo 2 idiomas y no tengo amigos. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Pero la probabilidad de hacer nuevos amigos sí aumenta cuando aprendes un nuevo idioma, o por lo menos cuando te dejas conocer a gente fuera de tu cultura y experiencia. Yo he hecho muchos amigos de todas partes de Hispanoamérica. Fíjate que Hispanoamérica no incluye a Brasil porque ahí hablan portugués. Pero no los voy a excluir porque los brasileños son bien buena onda. A todos mis amigos brasileños, no es. Además de los amigos latinos que yo he hecho sobre la última década que hablo español, he tenido la oportunidad de hacer amistades con gente de varias partes del mundo, mientras yo he desarrollado un interés en culturas diversas. Por ejemplo, tengo muy buenos amigos de Asia y de la India en particular. No hablo otro idioma muy bien aparte del español, pero mi interés sincero en conocer a gente ha resultado en conocer su cultura y inclusive detalles aquí y acá de su lengua. Aprender un nuevo idioma no es fácil. Cuando empiezas, van a haber muchas ocasiones en que te sientes un poco tonto porque no te puedes expresar, pero no estás solo en este sentimiento. Todos los que aprenden un nuevo idioma, sean inteligentes o no, luchan por mejorar su habilidad. ¿Y sabes qué? Vas a decir cosas que te hacen querer. Adiós, amor, me voy de ti. Pero de verdad, cuando te equivocas, todos se van a reír porque lo que dices es verdaderamente chistoso. Y es probable que la gente va a apreciar tus esfuerzos por aprender su idioma. No quiero decir que todos tienen que hablar 100% un puñado de idiomas.
Solo que tomes el tiempo para aprender y apreciar la cultura de alguien que no sea igual a ti. Te estoy 18, pero no te cae el 20. Yo hablo de los idiomas porque es lo que más me ha afectado y me gusta que otra cosa. Tu experiencia puede ser distinta a la mía, pero el esfuerzo de hacer nuevas amistades siempre vale la pena, aun cuando no sea gran cosa. Hoy día hay mucha animosidad entre gente y los Estados Unidos no es una excepción. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No quiero hacer comentarios sobre la pared ni la política porque yo no soy experto, pero en cuanto a lo personal, creo que todos podemos mejorar la manera en que nos tratamos, especialmente entre razas. Conocernos es el primer paso para hacerlo. Bueno, gracias por mirar este video. Y antes de callarme, ¿a quién estás diciendo chará tú? ¿A mí me estás diciendo chará? voy a dejarles una buenísima canción mexicana para tu gusto. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo hice una vez y me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, el tío Nacho. ¡Ay!